Eh, Bienvenidos todos a su clase de Físico-Química del 17 de febrero del 2021. El tema que hoy vamos a tratar es, ya vamos a entrar a lo que es termodinámica. Van a quedar los ejercicios en el campus virtual subidos para que ustedes puedan desarrollar, ¿no?, los de dilatación térmica. Entonces, aquí hay un detalle muy importante y vamos viendo primero conceptos relacionados o vinculados. Entonces, el tema de termodinámica todo parte desde un concepto básico que es un sistema. Un sistema puede ser cualquier cosa que se nos ocurra o cualquier cosa que nosotros podamos circunscribirlo con un límite. Entonces, lo que rodea el sistema, a esto le llamamos límite. Y por supuesto, lo que está fuera del sistema es el entorno. De manera tal que en el sistema siempre habrán entradas habrán, por supuesto, si hay entradas, hay salidas. Y algo muy importante, en el sistema conceptualmente siempre se van a producir pérdidas. No hay sistemas ideales en la vida real. Entonces no puedo yo decir que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Eso no es cierto. De manera tal que si nosotros queremos pensar en un balance, yo debo de considerar que la salida es igual a lo que entra más el delta de las pérdidas. Miss, tengo una pregunta. A ver, lo escucho. Ya que estamos en sistemas y me dice que no hay sistemas ideales, entonces en realidad en la vida normal de nosotros no existe un sistema aislado, ¿verdad? ¿No existe un sistema? Aislado. Por ejemplo, los termos, porque igual se termina escapando el calor ocasionalmente, entonces no habría un sistema aislado real. A ver, no hay un sistema aislado real. Sin embargo, para ciertos tipos de ejercicio o para ciertos tipos de experimentos, siempre buscamos tratar de aislarlos lo mayor o lo más posible. ¿Para qué? Para evitar que infieran en los resultados otras variables. Entonces, ¿a qué me refiero o a qué nos referimos con esto? Yo les estoy hablando en este momento de las pérdidas, ¿no? Y pensemos en un horno. Tal vez esto se va un poco fuera del lindero de la química, pero le corresponde a la parte física. Entonces yo al horno, que requiero que exista un nivel determinado de temperatura, y ese nivel lo requiero justamente para poder quemar a cualquier producto. Entonces, yo armo el sistema como tal del horno y le coloco
ladrillos refractarios. ¿Cuál es la finalidad de colocar los ladrillos refractarios? Que se conserve el calor en el interior del horno. Entonces, para el fabricante del horno, ellos tratan del sistema como tal de incineración de alguna forma de mantener estables ciertas condiciones y buscan mecanismos, entre comillas, para aislar y cerrar totalmente y evitar pérdidas. Pero en la vida real y ahí en la práctica siempre habrá algo de pérdida. En este caso habrán pérdidas de calor. ¿Por qué de calor? Porque los materiales normalmente, el tema de los materiales tiene que ver o entra en juego. Entonces, todo lo que está afuera es el entorno. Y por supuesto, el calor como tal normalmente se puede transferir entre el sistema y el entorno. Y ahí hay un punto muy importante, y ya vamos entrando a la parte conceptual de la termodinámica. El entorno puede ejercer trabajo sobre el sistema. ¿Se acuerdan ustedes que clases atrás nosotros veíamos el tema del émbolo? Entonces habían líquidos encerrados o dentro de un recipiente, y este líquido tenía, o este ducto tenía un émbolo, y el émbolo ejercía una presión sobre el líquido. Entonces, ese es un ejemplo típico, ¿no? Ah, ¿cómo es, Vanessa? Que yo pensaba que me iba a decir otra cosa. Ya está bien, si el internet suyo es inestable, ya no importa. Pero por favor, no interrumpa. Pueden ver el video y de esa manera ya arreglan el problema, ¿no? Bien, entonces les decía que normalmente estos sistemas pueden recibir del entorno un trabajo como tal. Entonces ahí nace otro concepto, ¿no? Que hay sistemas cerrados y sistemas abiertos. Y que además, por ejemplo, un sistema también puede ser homogéneo. Es decir, que exista uniformidad en todas sus propiedades. Un ejemplo de sistema homogéneo son recipientes en los cuales existe un líquido y eso es una sola fase. A eso le llama el sistema homogéneo. En cambio, el sistema heterogéneo es aquel en donde puede contener más de una fase. ¿Qué otro detalle es muy importante dentro de la termodinámica insertar? Las variables. Entonces, la gravedad, la electricidad, el campo magnético y en general las superficies también pueden causar variaciones en las propiedades de estos sistemas. Y por supuesto, aún cuando tuviésemos nosotros una sola fase, es decir, si consideramos que el sistema sea homogéneo. Otro detalle importante y otro término en los problemas de termodinámica es los sistemas estables o equilibrados. Entonces, esto del sistema estable o equilibrado tiene como requerimiento un grupo de condiciones. Por ejemplo,
para encontrar una cantidad de material puro, el estado como tal de esa materia está definido por 2 o 3 variables. Por ejemplo, la presión, el volumen y la temperatura. Ya nosotros hemos venido trabajando con varios problemas desde que entramos a la parte de gases, ¿no? Y las leyes de los gases justamente también relievan la importancia de estas variables, de la presión, del volumen y de la temperatura. Entonces, un sistema termodinámico normalmente está en equilibrio o lo define justamente el estado de las variables. Y ahí hay un dato importante. En los sistemas termodinámicos no se define el equilibrio por el historial. Es decir, usted no puede remitirse a, en el pasado funcionaron tales o cuales variables y entonces ahora también va. No puede usted hacerlo de ese modo. Usted lo que tiene que definir es claramente la incidencia del estado de las variables en ese instante. Y ahí puede usted encontrar el equilibrio. Porque normalmente un sistema siempre puede atravesar por cambios. En todo lo que es en todo lo que corresponde al tiempo, ¿no? O lo que se le llaman los intervalos de tiempo. Entonces, el trabajo y el calor son variables importantes que van a influir en el entorno. Y por supuesto, esto va a incidir en los límites. En el límite que nosotros hemos venido conversando que le corresponde al sistema. Ahí nace otro término importante, el término adiabático. Entonces, si el sistema no permite el flujo de calor y cualquier proceso ocurre en el sistema, significa que el límite de este sistema es una pared adiabática, si no permite el flujo de calor. Entonces, vamos un poco ya identificando la nomenclatura. Vamos a trabajar con Q, con W y con delta U. Entonces la Q es la cantidad de calor. La W es el trabajo exterior, o el trabajo. Y el delta U es la energía interior, la variación de energía. Estamos hablando del sistema. Entonces, normalmente es positivo si entra desde el exterior. La cantidad de calor. El Q no es otra cosa sino describir la energía transferida de un lugar a otro. Esa es la cantidad de calor. Y el flujo de calor es la transferencia de energía. Esta transferencia de energía siempre se va a dar a consecuencia de un delta T. ¿Qué es un delta T? Ya sabemos que son las variaciones de temperatura. Y el delta U
es la energía de una sustancia a determinada temperatura. Entonces, la energía de un gas normalmente siempre está asociada con el movimiento interno de las moléculas y por ende de sus átomos. Esto lo que quiere decir es que la energía cinética de esas moléculas, ya nosotros habíamos conversado y habíamos inclusive encontrado o determinado la ecuación para poder evaluar la energía. Y habíamos también hecho una relación importante días pasados con la energía cinética. Y a eso justamente es a lo que hace referencia ya en esta parte de la termodinámica, cuando hablamos de la energía de un gas. Y entonces, nuevamente, incide en que debemos de prestar mucha atención en la energía cinética a escala microscópica, porque es a escala microscópica donde yo puedo evaluar el movimiento de las moléculas y por ende de sus átomos. Entonces, a mayor temperatura, yo puedo inferir que tengo mayor energía interior. Y si yo, por ejemplo, agrego calor al gas, entonces la energía interior es mayor y la temperatura se incrementa. No sé si hoy alcancemos a revisar todos los casos de, por ejemplo, de calor específico, el primer principio. No sé si hoy alcancemos, pero en todo caso hay una serie de, se le llama de condiciones, ¿no? Por ejemplo, para definir las curvas en las cuales interviene, por ejemplo, la presión constante o el volumen constante o la temperatura constante. ¿Cómo vamos llamando a esas situaciones? Pero todo obedece a esta relación que yo les he mencionado. Entonces, yo tengo mayor temperatura, tengo una mayor energía interna por parte de las moléculas. Y esa energía interna está asociada a la energía cinética. Y por supuesto, si yo agrego o aumento calor al gas, la energía interna será mucho mayor y la temperatura se va a incrementar. Obviamente, si yo elimino el calor, lo que va a bajar es la temperatura. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo? El trabajo que se realiza sobre un sistema no es otra cosa sino la medida de la transformación de la energía. Por otro lado, nosotros tenemos también la energía mecánica. La energía mecánica que está asociada a la energía cinética o a la potencial. Obviamente seguimos refiriéndonos a las moléculas y por ende a los átomos. Entonces, esta energía mecánica no es otra cosa sino el movimiento del sistema como tal. Ahora alguien me va a decir, sí, pero el sistema, si yo lo circunscribo y determino el límite, ¿por qué habría de moverse? Estamos analizando al interior del sistema. No estamos diciendo que el sistema como tal, todo se traslada, o sea, no. Cuando estamos haciendo este análisis, hablamos es de lo que está dentro del sistema, las moléculas dentro del sistema. Y esas moléculas que están dentro del sistema están asociadas a la energía cinética o a la potencial. Y eso es lo que yo lo evalúo como energía mecánica. Y por supuesto, esto hace que en el interior del sistema todas las moléculas y los átomos se muevan. Entonces, cuando existe
o se realiza el trabajo sobre este sistema, lo que hace es que el entorno transfiere energía hacia el sistema. Cuando hay esa transferencia, entonces normalmente los cambios de energía interna yo los mido o los evalúo de acuerdo a los cambios de temperatura. Esto es fundamental. Entonces, ¿qué unidades se manejan, por ejemplo, en el caso del calor? La caloría. ¿Y cómo se la representa? Con la palabra cal. La caloría. Y la caloría es la cantidad de calor necesario justamente para elevar la temperatura en 1 gramo de agua. Recuerde que el líquido patrón siempre va a ser el agua. Por eso es que en sus textos de física o de química va a encontrar este ejemplo, ¿no? En donde le dice que la caloría es la cantidad de calor necesaria para poder elevar la temperatura en 1 gramo de agua. Y lo hace desde 14.5 hasta 15.5 grados centígrados. Esa es la caloría como tal. En cambio, la kilocaloría, como dice su palabra, kilocaloría, kcal, eleva 1 kilogramo de agua desde 14.5 hasta 15.5 grados centígrados. Igual que en las otras, sistemas, ¿no? 1 kilocaloría es igual a 10 al cubo caloría. O 1000 calorías. Exactamente la analogía es como pensar en kilogramos, pasarlos a gramos, igualito. Hay también otra unidad importante en el sistema inglés, es el famoso BTU. Estamos hablando de las unidades del calor, BTU. Entonces, ¿qué es el BTU? El BTU no es otra cosa sino el British Thermal Unit, la unidad termal británica. Ese es el BTU. Y por supuesto, es la cantidad justamente de calor que se requiere. ¿Para qué? Para poder elevar la temperatura a 1 litro de agua. Pero como estamos refiriéndonos a una unidad británica, a una unidad térmica británica, entonces ahí manejamos la escala Fahrenheit. Y el Fahrenheit, el litro de agua se eleva desde 63 grados hasta 64 grados Fahrenheit. ¿Por qué? Porque es un sistema inglés. ¿Qué otro dato es importante? Entonces, si hablamos que la caloría está asociada y todo este tiempo, mire, ya 30 minutos creo, hemos pasado hablando de una importante relación con el trabajo. Entonces, una caloría, y eso por favor tomen esos apuntes, es igual a 4.186 joules o julios, el joule. Esta equivalencia es fundamental. Adriana Vera recién entra y nuevamente ya mismo cerramos la conexión. Ha perdido su clase. Entonces, bajo esta explicación, ¿qué es el joule?
El Joule no es otra cosa sino la relación entre el trabajo mecánico transformado en calor sobre el calor producido por este trabajo. Ese es el concepto del Joule. Entonces, el Joule es un equivalente mecánico del calor. Y el equivalente mecánico del calor normalmente es igual al número de unidades mecánicas de trabajo necesario para producir la unidad de la cantidad de calor. Eso es el Joule. Entonces, hay otra ecuación muy importante, ¿no? El trabajo realizado por un fluido. Entonces, el trabajo, en cambio, realizado por un fluido en contra de una presión constante exterior, al pasar siempre de un volumen 1 a un volumen final 2, esa expresión viene dado en trabajo es igual a presión por delta B. Vuelvo a insistir, yo voy a colocarle la rayita para que ustedes diferencien de que estamos hablando de volumen, no estamos hablando de velocidad. Cuidado, alguien se confunde. Entonces, este delta B es lo que la definición nos indicaba. Volumen 2 menos volumen 1 o volumen inicial. O en otras palabras, volumen final menos volumen inicial. Pero el trabajo está directamente proporcional con la presión constante del exterior. Y esta presión que es ejercida por el exterior hace que se cambie o pase el fluido de un volumen final hasta un volumen inicial. Ya ahora sí, con todos estos conceptos que hemos venido revisando y detallando, podemos hablar del primer principio de la termodinámica. Entonces, el principio de la termodinámica es muy sencillo. Y yo prefiero partir de la ecuación que lo representa o lo identifica. ¿Puedo borrar la pizarra? Por favor, confirmen. Ingeniero, antes que usted borrar, ¿ese donde está energía interior delta es la U o la B? Donde había escrito. Este de aquí. Esto es Sí, delta U. Delta U. Delta U. Ya, delta U. Esto es delta U. Y aquí les voy a remarcar. Esto es delta U. Esto es W. Y esto es U. Y esta es la forma o la fórmula del trabajo. Trabajo es igual a presión por el delta B. ¿Qué es el delta B? Voy aquí a anotar. Delta B es variación de volumen, correcto. Cuidado, se confunde. Delta B es variación de volumen. Esto es delta U, la energía interior. La energía interior que caracteriza a un sistema. ¿Por qué? Porque siempre se están moviendo las moléculas y los átomos. Y ese movimiento está asociado a la energía cinética o a la energía potencial. ¿Por qué la energía potencial? Porque a veces cambian de posición. Voy a hacer un dibujo sencillo, ¿no?
yo tengo aquí un balón y en este balón, aquí yo voy a meter oxígeno. Y entonces, al momento en que yo envaso el oxígeno, yo tengo moléculas por todo este gas. Y obviamente están los átomos. Entonces, yo puedo evaluar, por ejemplo, el movimiento de un átomo y puedo calcularle la energía cinética. Pero si yo comparo el átomo que está aquí en el punto A con el átomo que está acá en el punto B, yo tengo diferencias de altura. Entonces, ¿qué significa? Que este B puede subir, puede bajar y puede ganar altura o puede perder altura, y esa variación es mi delta H. Y entonces esa delta H, ¿qué cosa es? La energía potencial, a la cual hace referencia a la teoría. Voy a ampliar el dibujo, porque esto es muy importante que ustedes lo comprendan. ¿Puedo ahora sí borrar la pizarra? Sí, Sí, A ver, ¿qué me puede decir Mayra Romero? ¿Puedo borrar la pizarra? sí, Miss, sí, todo está copiado, Miss. Ya le hice captura igual. Mire, por eso le decía, no, ni siquiera hemos entrado al principio de la termodinámica. Voy a suponer que esto es un balón. Y voy a poner ahora un ejemplo de un líquido. Un líquido cualquiera. Un líquido. ¿Qué líquido se le puede ocurrir aquí a ustedes? Un líquido cualquiera. Una glicerina, por ejemplo. Líquido. Es decir, ahora, y bueno, de buena manera que estamos haciendo este ejemplo, ¿no? Porque hay una aclaración fundamental en los sistemas. Y no importa si se trata de un líquido o se trata de un gas. Y la palabra fluido se aplica, y el concepto como tal se aplica a las dos fases. Sea un líquido como tal o sea un gas. Entonces, cuando yo quiero analizar las leyes, yo trato al gas como si fuese un fluido. Esto lo aprendí hace muchos años atrás, ¿no? Y justamente ahí viene esta aclaración importante para la comprensión y la resolución de los problemas. No porque hablemos de un gas, voy a circunscribirlo solo a la fórmula de los gases. Y no puedo aplicar otras leyes que también van relacionadas al movimiento de fluidos. Entonces, también hay esa consideración, por si acaso. Volvamos a nuestro ejemplo. Entonces, yo tengo aquí un líquido cualquiera, y yo les decía la glicerina. Pero aún cuando yo veo un líquido,
para que el líquido esté frente a nuestros ojos y para que pueda tornarse en este estado, requiere justamente de la presencia de las moléculas y de los átomos. Y ellos están aquí presentes. ¿Por qué? Porque hay otras situaciones, como por ejemplo la cohesión, la fuerza molecular que los mantiene unidos. Hay toda una serie de variables, ¿no? Por ejemplo, el tema de la electronegatividad. Entonces, eso es lo que hace posible, y nuevamente me remito a lo que habíamos comentado hace ya unos minutos atrás, la estabilidad del sistema. Entonces, mi sistema es estable porque normalmente está definido por las variables, como la presión, el volumen, la temperatura. Eso lo hace estable. Y nos decía la teoría que no importa el historial. No interesa el historial del sistema. Lo que interesa es la estabilidad y la determinación de las variables, de la presión, del volumen y la temperatura en un momento dado. Entonces, en este caso, yo tengo un balón, dentro de él hay un líquido, una glicerina, y hay moléculas por todo el interior. Y esas moléculas tienen energía cinética. Es decir, tienen velocidad. Y se traslada. Se traslada. Yo voy a ponerle aquí a este balón 4 puntos referenciales. Con rojo. El punto A, el punto B, el punto C, el punto A. Y entonces, una molécula que se encuentra en el punto A o un átomo que se encuentra en el punto A puede viajar al punto C. Puede viajar. Y va a estar en movimiento permanente. Entonces, hoy, en este instante, está en el punto A y después de unos pocos, ¿qué serán? Unos nanosegundos, menos que eso. Puede estar en el punto C. Y entonces, por hacer este movimiento, yo aquí tengo implícito la energía cinética. ¿Y cómo yo calculaba la energía cinética? 1/2 mv². Pero ojo, esta V no es volumen, esto es velocidad. Esta V es de velocidad, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. A su vez, este mismo átomo puede cambiar en el siguiente nanosegundo a la posición B o a la posición D. Y siempre hay que considerar las variables, es decir, la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, suponiendo que estén esas variables constantes, que por cierto en la vida real tampoco es así, porque, por ejemplo, es muy difícil o muy complejo establecer una condicionante de temperatura constante. Es muy difícil, y lo digo por experiencia, ¿no? En algún momento, cuando me tocó evaluar la oxidación que producía el cianuro ocasionada por el ozono. El ozono es un gas totalmente inestable y
siendo inestable, se debe conservar a temperaturas inferiores a los menos 5 grados centígrados. Y ahí, entre comillas, en este experimento, yo traté de simular un sistema aislado con una temperatura constante. Y era muy complejo, ¿no? Y era muy complejo mantener este sistema. ¿Por qué? Porque ahí viene la parte conceptual que conversamos al inicio de la clase. El entorno es variable y ese entorno puede generar cambios en la temperatura del sistema. Entonces, esa variación de temperatura hace que el calor aumenta la temperatura en el interior del sistema o la baje. En este caso, yo quería mantener temperaturas muy por debajo de los 0 grados centígrados y obviamente el calor acá del entorno me generaba aumentos de temperatura. Entonces, les comento todo esto porque significa que este sistema o este líquido de glicerina que nosotros lo vemos y estamos acostumbrados a decir, ah, ya está ahí el líquido y no hay una persona que está tratando de entrar como Jocelyn Monge, no sé de quién se trata. No le puedo dar paso, no sé de quién se trata. A esa era otra clase. Ah, bueno, ya estamos sobre las 5. Bien, déjenme terminar esta idea, ¿no? Entonces, le decía, ¿no? Que aun cuando nuestros ojos ven las cosas como estables, no es así visto desde el punto de microscópico. No es así. Entonces, los átomos ganan velocidad permanentemente o pueden ganar altura. Entonces, la energía potencial se calcula como la masa, gravedad, altura. Por lo tanto, nuevamente me remito a lo que hemos conversado desde el inicio de esta clase. Un átomo puede tener energía mecánica y esta energía mecánica asociársela a la energía cinética y a la energía potencial. ¿Debido a qué? A los movimientos. A los movimientos que se pueden producir en el sistema. En ese caso, como explica del átomo, que en la glicerina ellos estarían en movimiento constante. Correcto, así es. Todo está en movimiento constante. El vaso con agua que nosotros nos lo bebemos, los átomos y las moléculas están en movimiento constante. El vaso con agua, que es lo más sencillo que se me ocurre por mencionar. Nuestros ojos no lo perciben así. Y yo veo mi vaso con agua como que está quieto. Pero microscópicamente, yo puedo hacer una ampliación y veré los átomos. Es como, ¿qué le puedo mencionar? Como tal vez la analogía, como las células. Nosotros vemos nuestra piel y sin embargo, todas las células están siempre en movimiento. Aún en la epidermis. Yo a ustedes les conversaba del caso de las plantas. Las plantas también tienen sus células. Y aún cuando yo veo la plantita ahí quieta, la veo con las hojas, la veo con su tallo, pero en el interior o microscópicamente, si saco una muestra, un pedazo de hoja y lo pongo en un microscopio, y ese microscopio tiene mucho, lo más que se puede en aumento,
yo puedo ver el movimiento celular permanente. Así, cosa parecida sucede con los átomos y las moléculas de la materia inorgánica. Exactamente lo mismo. No sé si hay una pregunta, por lo menos hemos introducido conceptos básicos asociados a la termodinámica. La clase termina con 19 personas, 17. Muy poco, don Omar, por favor. La próxima ocasión, la otra semana, ya con ustedes tenemos la clase. Sí, la otra semana, el lunes. Ya, tiene que decirle que por favor se conecten temprano, porque no puede ser que 17 personas tenemos y ya al final de la clase. Entonces, ¿quiénes están acá participando? Omar Desiderio, Adriana Vera, don Víctor Cañizares, Carlos Balón, está también Vanessa Espinosa, Carlos Macías, Daira Castillo, Dara Peñafiel, Yanina Carpio, Héctor Cauja, Jonathan Flores, Jonathan Sañay, José Bajaña, Juliana Naranjo, Mayra Romero, Pamela Olvera, Xiomara Figueroa y Suraya Alejandro. Por favor, vamos a hacer la foto del curso. Prendan las cámaras los que puedan, inclusive los que están en la calle o fuera de su casa, ¿no? Yo les sugiero que tomen cualquier libro de física y revisen ya lo que es el primer principio de la termodinámica y lo mismo del calor específico de los gases, ¿no? Para que puedan tener una mejor perspectiva de lo que estamos hablando. Y además, bueno, son temas que enseñan en el colegio, no sé de qué especialidad provienen, pero por ejemplo pudieran adelantar también repasando los conceptos de las curvas isobárica, isocórica, la isotérmica, esas curvas, ¿no? La diabática también, ¿no? Bien, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Pasen bien. Gracias, Miss.